La iglesia no es un lugar. La iglesia eres tú y tu familia. Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano, Cruzada Cristiana. En el mes de febrero del año 1942, en pleno invierno, un avión bombardero británico muy maltrecho a causa del fuego antiaéreo alemán regresaba de una operación sobre Noruega. Sobrevolaban el Mar del Norte. Con el pasar de cada minuto iban perdiendo altura, hasta que el avión no pudo sostenerse más en el aire y tuvieron que amerizar en el Mar del Norte. Sobrevivieron todos los tripulantes, pero no tenían muchas esperanzas. Era invierno, el agua estaba muy frío, estaban abandonados a su suerte en el Mar del Norte y no tendrían mucho tiempo, pero tenían un arma secreta, algo que les permitiría sobrevivir, una esperanza, una única esperanza, una paloma mensajera. La llevaban consigo a todas sus operaciones, a todos sus vuelos. La paloma, de nombre Winky, voló una distancia de casi 200 kilómetros sobre el mar hasta llegar a su hogar en una base aérea en la costa escocesa. Los tripulantes habían logrado sacar la paloma de su jaula, la habían liberado con un mensaje indicando dónde estaban. Inmediatamente, tan pronto llegó la paloma exhausta, manchada de aceite, entregó su mensaje. Se inició la operación de rescate y al poco tiempo toda la tripulación fue rescatada. La paloma mensajera había cumplido su misión y en una ceremonia le fue entregada la medalla al valor y a la valentía a nuestra paloma mensajera Winky. Su mensaje salvó vidas. En el pasaje de hoy, varias veces se menciona a palomas. Y al igual que la paloma mensajera de nuestra historia, que llevaba consigo un mensaje de vida que habría de salvar un grupo de hombres que estaban perdidos y sin esperanza, la paloma del pasaje de hoy trae consigo para nosotros tres mensajes de vida. Génesis capítulo 8, versículo del 1 al 13. Ya lo leímos. Ahí estaban Noé y su familia durante el diluvio, rodeados de agua. Ya habían transcurrido varios meses y podríamos pensar que estaban cansados, agotados y de pronto aburridos a causa del encierro. Noé quería saber cómo estaban las cosas allá afuera. Seguramente se preguntaba, ¿ya casi? Seguramente se preguntaba, ¿cuánto tiempo más? Y para obtener una respuesta, decidió enviar una paloma. 3 veces envió una paloma y 3 mensajes recibió. Hoy en día nosotros no estamos en los días del diluvio. Han pasado ya miles de años de ese acontecimiento. Pero sí hay varias cosas que tenemos en común con los días de Noé. La maldad del hombre, el pecado del hombre, el juicio de Dios, el castigo de Dios. El diluvio fue enviado por Dios como castigo por la maldad del hombre en aquel entonces. El diluvio es sinónimo del castigo de Dios. Dios prometió que no habría otro diluvio universal. Sin embargo, todos los días, todos y cada uno de nosotros vive bajo la sombra del castigo de Dios. Estamos bajo el juicio de Dios. Entonces, así como Noé estaba viviendo en los días del juicio de Dios, así también nosotros vivimos días en el juicio de Dios. Entonces, esos mismos 3 mensajes que Noé recibió de la paloma, también son 3 mensajes para nosotros el día de hoy. El primer mensaje que nos trae la paloma lo encontramos en el versículo 8 y 9. Dice así:
Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió al arca, porque las aguas aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo al arca. Noé seguramente esperaba con ansia el regreso de esta paloma. Pasaban los minutos, pasaban las horas, hasta que por fin regresó, pero no traía nada consigo. Y posiblemente Noé se desanimó, pero con el solo hecho de volver la paloma, de regresar, la paloma le daba a Noé un mensaje y nos da a nosotros un primer mensaje. No me he olvidado. Y ese es el primer mensaje que nos trae la paloma. No me he olvidado. Las aguas aún estaban sobre la faz de la tierra. El diluvio no había finalizado. El juicio no había finalizado. Pero la paloma al regresar está diciendo, no me he olvidado. Como mencioné, el diluvio es símbolo del juicio de Dios sobre la humanidad por el pecado. Y desde el mismo momento en que el hombre peca contra Dios, el juicio de Dios está sobre él. Por su desobediencia, por mi desobediencia, por pecar contra Dios, el juicio de Dios está sobre usted y está sobre mí. Sin embargo, no me he olvidado de ti, nos dice Dios. En Génesis, en el capítulo 3, se nos narra cómo Adán y Eva pecaron contra Dios. Enseguida sintieron vergüenza, entendieron lo que habían hecho, se escondieron de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios mismo, aun cuando ellos se estaban escondiendo de Él los llamó. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Los llamaba Dios. No me he olvidado de ti. Igual que Adán y Eva, nosotros también hemos pecado contra Dios y estamos fuera de su presencia. Pero aún en medio del castigo de Dios, aún en medio del juicio, aún cuando nos encontramos alejados de Él, Dios nos dice a usted y a mí, ¿dónde estás? No me he olvidado de ti. En Jeremías 31, versículo 13 encontramos, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No me he olvidado de ti. Es el primer mensaje que nos trae la paloma. El segundo mensaje que nos trae la paloma los encontramos en el versículo 10 y 11. Dice así, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. En este segundo viaje la paloma también regresó, pero en esta ocasión traía una hoja de olivo en el pico. Imaginémonos a Noé al ver esta paloma regresar con una hoja en su pico. Su gozo, su alegría, su felicidad. Hay esperanza. Y ese es el segundo mensaje que nos trae la paloma. Hay esperanza. Las aguas se estaban retirando de sobre la faz de la tierra. Los árboles, la vegetación estaban reverdeciendo. Esperanza. De la misma forma para el pecador, para aquella persona alejada de Dios que siente que no hay esperanza, Dios dice, hay esperanza. Adán y Eva, Dios los llamó. No se había olvidado de ellos, pero justo después hizo algo. Dios hizo un sacrificio, los cubrió de pieles, les dio esperanza y les dio una promesa que nos llega hasta nosotros el día de hoy. Ahí en Génesis
capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde ese mismo momento y a través de todo el Antiguo Testamento, Dios empezó a trazar el camino de esperanza. El camino de esperanza que nos lleva a la venida de un Salvador, Cristo Jesús, y a su sacrificio en la cruz del Calvario. Un camino de esperanza que nos lleva al perdón de pecados. Al perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Hay esperanza. Pero a propósito, ¿esperanza de qué? Y la respuesta lo encontramos en lo que traía la paloma en el pico. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. La hoja de olivo, el ramo de olivo, es símbolo de paz. Y hoy en día en muchos lugares podemos ver una paloma blanca con un ramo de olivo en el pico, símbolo de paz. Entonces, el segundo mensaje que nos trae la paloma es: hay esperanza para el perdido, hay esperanza para el pecador, hay esperanza de paz entre Dios y los hombres, hay esperanza de paz entre usted y Dios. Y hay esperanza de que el juicio de Dios sobre su vida, sobre mi vida, cese y ya no sea más. Entonces recordemos, el segundo mensaje que nos trae la paloma es: hay esperanza. El tercer mensaje que nos trae la paloma lo encontramos en los versículos 12 y 13. Y dice así: y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Por tercera vez envió Noé la paloma. Pero en esta ocasión, a diferencia de las primeras 2 veces, la paloma no regresó. Pero Noé no se entristeció. Todo lo contrario. De su interior tuvo que haber surgido un sentimiento de gratitud profundo, inmenso hacia Dios. Porque el hecho de que la paloma no regresase traía consigo un mensaje: el diluvio ha finalizado. Y ese es el tercer mensaje que nos trae la paloma: el juicio ha finalizado. Hasta ahora hemos visto el primer mensaje: no me he olvidado de ti, dice Dios. El segundo mensaje es: hay esperanza. Y ahora pasamos de la esperanza a la realidad. El tercer mensaje: el juicio ha finalizado. Pero hay una pregunta de suma importancia: ¿cuándo y cómo podemos afirmar cada uno de nosotros que el juicio de Dios ha finalizado sobre la vida de cada uno de nosotros? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos lo ilustra. Está en Levítico capítulo 14, del versículo 1 al 7. Permítame lo leo, dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madero de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de agua sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces
sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Este pasaje nos describe la declaración de limpieza de un leproso. La lepra es símbolo del castigo del pecado, símbolo de separación. El leproso vive alejado de la sociedad, en cuevas, en cavernas, es decir, vive fuera del mundo de los sanos, fuera del mundo de los vivos, echado fuera. Y cuando un leproso se sanaba, para poder ser reintegrado y aceptado en la sociedad, tenía que llamar a un sacerdote para certificar que estuviese sano. Y luego procedían a realizar una ceremonia cuyo objetivo era declarar que estaba limpio y podía ser aceptado nuevamente. Como lo leíamos, decía, tomaban 2 avecillas, que bien podrían ser palomas. Sacrificaban a una de las avecillas en un vaso de agua que corría, y la sangre de esta avecilla sacrificada se mezclaba con el agua. Y el sacerdote procedía a mojar la avecilla viva con la sangre de la avecilla muerta. Y ahora la avecilla viva, cubierta con la sangre de la avecilla muerta, era soltada en los campos, era puesta en libertad. Y ahora sí, el leproso que estaba declarado limpio podía regresar y vivir en sociedad con los sanos. Ese pasaje ilustra la obra de Dios en nuestras vidas. Por causa del pecado vivimos fuera de la presencia de Dios, fuera de la comunión con Dios. Vivimos entre los muertos espiritualmente. La avecilla sacrificada representa el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre, donde su costado, al ser abierto, salió sangre y agua. De la misma forma que la avecilla viva era rociada, cubierta con la sangre de la avecilla muerta, así también nosotros, cuando nos acercamos a Cristo a pedirle perdón por nuestros pecados y a reconocerlo y a recibirlo como nuestro Señor y Salvador, tenemos redención por medio de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Y así como la avecilla viva, que era rociada con la sangre de la avecilla muerta, quedaba libre, así también nosotros, cuando somos cubiertos, limpiados con la sangre de Cristo, somos libres. Libres de la esclavitud del pecado, libres de la maldición del pecado, libres de la condenación eterna. Y ahora tenemos libertad en Cristo. Y ahora somos hijos de Dios y estamos en comunión con Él. Es decir, el juicio ha finalizado por la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. No podemos finalizar sin realizar la siguiente pregunta. ¿Ha recibido usted a Jesús como su Señor y Salvador? Si su respuesta es sí, el juicio de Dios ha finalizado. Si su respuesta es no, el juicio de Dios no ha finalizado para usted. Todavía está sobre usted el juicio de Dios y las consecuencias de la paga del pecado están sobre su vida. 3 veces envió Noé la paloma. 3 mensajes recibió. El gozo, la alegría, la esperanza y la realidad que experimentó Noé con cada mensaje que le daba la paloma, nosotros también la podemos experimentar. Entonces, la próxima vez que usted vea una paloma allí en la calle, en el andén, recuerde
los 3 mensajes que nos trae. Mensajes que, al igual que la paloma que mencionábamos en nuestra historia, 3 mensajes que nos traen vida, que nos traen esperanza. Primer mensaje: no me he olvidado de ti, dice Dios. Segundo mensaje que nos trae la paloma: hay esperanza. Y el tercer mensaje que nos trae la paloma: el juicio ha finalizado. Que Dios los bendiga. La iglesia no es un lugar. La iglesia eres tú y tu familia. Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano, Cruzada Cristiana.